tiene que ver con la vida cristiana, la práctica de la vida cristiana. El apóstol Pablo está ante el rey Agripa. Ustedes recordarán cómo es estar ante una autoridad, presidente, gobernador, alcalde, lo que sea, y Pablo está ante el rey Agripa. Pero si ustedes recuerdan, en esa historia y en esa ocasión, en esa circunstancia específica, Pablo había estado prisionero. O sea, de la cárcel trajeron a Pablo frente al rey Agripa. Así que físicamente Pablo no estaba en las mejores condiciones. Ustedes saben, en la cárcel no es que le den la mejor alimentación, no es que les permitan hacer ejercicio, oír música, ver televisión. La cárcel es la cárcel y deteriora física y emocionalmente a cualquier persona. Y ahí está Pablo enfrente del rey Agripa. Quizá, o de hecho, su ropa no era su mejor presentación. Pablo no tuvo la oportunidad de decir, me voy a colocar este traje para estar enfrente del rey Agripa. A él lo sacaron de la prisión y lo llevaron enfrente del rey Agripa. O sea que su presentación no era de lo mejor. Todo lo contrario del rey. Todos sabemos cómo visten o cómo vestían los reyes. Y el rey Agripa no era la excepción. Debe haber tenido sus ropas más finas para estar ahí en ese juicio en contra de Pablo. De hecho, como hemos visto en algunas películas, debe haber estado respaldado por legionarios romanos. Es decir, estaba el rey al frente y atrás legionarios romanos para impresionar a la concurrencia en esas circunstancias. Porque el apóstol Pablo estaba ahí para enfrentar un juicio. Enfrentar un juicio ante el rey Agripa. Y como todos recordamos o sabemos, Agripa era de la dinastía de los Herodes. De ahí descendía Agripa. Ustedes recordarán, su bisabuelo intentó matar a Jesús siendo aún niño, exterminando a todos los niños de Belén. Ese era el bisabuelo del rey Agripa. Su tío abuelo, el rey Agripa, mató a Juan el Bautista. Y su papá, Agripa I, ejecutó a Santiago y encarceló a Pedro. Con esos antecedentes, ¿cómo creen ustedes que se sentía Pablo? ¿Qué creía él que le podía esperar con esos antecedentes de la familia del rey Agripa? Pablo, de hecho, debió tener temor, estar ante una autoridad, ante un juez y depender de una sentencia para salir libre o ser condenado. Pablo debe haber estado preocupado, debió sentir temor y entender que de sus palabras dependía su vida. Es decir, la forma y la manera como Pablo se defendiera ante Agripa dependía incluso su vida, no solo regresar a la cárcel, sino su vida misma. Vamos a la Biblia para la narración que les estoy haciendo y busquemos el libro de los Hechos, Hechos 26. Estamos buscando Hechos 26. Y de Hechos 26, cuando lleguemos ahí, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Repito, Hechos 26, empezando a leer en el versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y el 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual
te ruego que me oigas con paciencia. Pasemos más adelante para seguir la narración, Hechos 26, pero en los versículos 6 y 7. Repito, Hechos 26, los versículos 6 y 7. Y dice Pablo: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Esos versículos que leemos se pueden resumir en lo siguiente. Lo que el apóstol Pablo está afirmando en frente del rey es: yo creo en las promesas de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Yo confío y creo en las promesas de Dios. Y usted y yo sabemos que en esas promesas de Dios creyeron Moisés, creyó Abraham, Isaac, Jacob, Noé y muchos otros. Quiero que repasemos lo que se refiere a Moisés. Busquemos Hebreos 11, que como ustedes saben es lo que se llama el capítulo de la fe. Y ahí en Hebreos 11 vamos a leer del versículo, Hebreos 11, vamos a leer versículo 24 al 28. Dije, Hebreos 11 del 24. Dice, hablando de Moisés: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruye a los primogénitos no lo tocase a ellos. Moisés creía en las promesas de Dios, como usted y yo debemos de creer. Abraham también, Hebreos 11, versículos 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y el 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sobre el caso de Isaac, leamos únicamente Hebreos 11:20. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. De Jacob, Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y de Noé, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo que quiero resaltar con ustedes en esta mañana es la creencia, la fe que tuvieron Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Noé y muchos otros personajes que ustedes conocen, que están descritos en la Biblia, que confiaron en las promesas de Dios. Todos ellos, hablando específicamente de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y Noé, que es lo que estamos viendo el ejemplo, diferentes entre sí, pero los une algo, y es lo que nos debe unir a todos nosotros, aunque somos diferentes, que ellos vivieron de acuerdo a las promesas de Dios. Usted y yo, aunque somos diferentes en la sociedad, educación diferente, vivimos en lugares diferentes, incluso pensamos diferente, pero todos debemos vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Promesas que usted y yo conocemos, promesas de Dios que hemos escuchado sábado a sábado, y las entendemos y las comprendemos. La cuestión es
vivir de acuerdo a esas promesas de Dios. Porque específicamente en el caso de Noé, él creyó lo que parecía imposible. Para cualquiera de nosotros que nos dijeran, mira, va a llover, va a haber un diluvio, va a haber inundación, construye un arca aquí en lo seco. Hay que creer en esa promesa. Noé creyó lo que parecía imposible. ¿Y qué decir de Abraham? Piensen en Abraham, ubíquense en el tiempo de Abraham. Abraham dejó su zona cómoda, es decir, dejó su hogar. Abraham tuvo que dejar a sus familiares. Abraham tuvo que dejar a sus amistades. Abraham dejó todo su entorno. Es bien difícil para algunas personas, por ejemplo, solo cambiarse de casa. Si usted vivía en la zona 18 y ahora se pasa a la zona 5, ese es un gran cambio. Hay que sacar a los niños de la escuela, hay que usar otro entorno, nuevas amistades, muchas cosas. Y Abraham confió en la promesa. Piensen en eso. Si aquí estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? Si aquí me siento bien, si aquí ya tengo amigos, si ya tengo amistades, ¿para qué voy a ir a otro lado? Tuvo que confiar únicamente en las promesas de Dios. Por eso es que todos estos personajes en la Biblia son llamados herederos de las promesas. Y usted y yo debemos de ser llamados también herederos de las promesas. Busquemos, si son tan amables, Hebreos 6:12. Dije Hebreos 6:12. Y ahí, en Hebreos 6:12, vamos a leer lo siguiente. Estamos hablando de los herederos de las promesas. Hebreos 6:12. A fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y el 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pero es lo que no vemos, como decía mi hermano en el sermoncillo. No lo vemos porque es una promesa, pero es una promesa que se va a cumplir porque Dios es el que lo está prometiendo. Y de eso dependemos nosotros, de eso depende nuestra vida, de las promesas de Dios que usted y yo conocemos. Noé, Abraham, Moisés, Jacob y los otros personajes que ustedes pueden encontrar en la Biblia confiaron plenamente en las promesas de Dios. La pregunta es: ¿confío yo, confía usted, confiamos nosotros plenamente en las promesas de Dios? Cuando Dios dice: yo te protegeré, ¿confiamos en eso? Salimos relativamente tranquilos de nuestra casa porque la promesa de Dios es: yo te protegeré. Necesitamos confiar plenamente en las promesas de Dios. Todo lo que aparece en la Biblia. Dicho sea de paso, que ahora es relativamente fácil, me imagino que con una computadora, encontrar cuántas promesas hay en la Biblia. Piense por un momentito. ¿Cuántas promesas cree usted que hay en la Biblia? ¿100, 200, 500, 1000? Son
7,487. 7,487 promesas de Dios hay en la Biblia. No sé cuántos sermones bastarían para hablar de las 7,487 promesas de Dios. Por cierto, hay unas positivas. Si haces esto, vas a recibir una bendición. Y hay negativas. Si haces esto, vas a padecer estas consecuencias. Y la mayoría de nosotros ha tenido las dos experiencias. Cuando hemos seguido las promesas de Dios en nuestra vida, han sido positivas y hemos tenido bendiciones. Porque creímos en esa promesa específicamente y obtuvimos bendiciones. Pero al igual, la mayoría de nosotros ha tenido la experiencia negativa. Hemos padecido las consecuencias de no creer exactamente lo que Dios dice que debiéramos de hacer. Entonces, con esa experiencia que hemos vivido, a partir de este momento debiéramos decir, pues yo voy a seguir buscando las promesas positivas y esperando confiadamente las bendiciones de Dios. Eventualmente encontramos razones para decir, pero es que a fulano no se le cumplió la promesa. No conocemos las circunstancias, ni podemos afirmar eso. Pero si analizamos en nuestra vida y nuestras experiencias, nos vamos a dar cuenta que Dios, de hecho, va a cumplir esas 7,487 promesas, positiva o negativamente. Diría yo, me atrevería a decir, elija usted cuáles quiere de esas promesas. Vean, es un hecho incontrovertible que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Eventualmente podemos decir, pero es que a fulano no lo ha sanado. No conocemos las circunstancias, no sabemos el por qué razón no ha sanado la persona. Hablando específicamente de lo más común, de que es la petición de oración por la sanidad. Pero Dios cumple las promesas, siempre y cuando se ajuste exactamente a lo que Él prometió de esa manera. Dios hizo un pacto. Un pacto es un convenio, un pacto es una promesa. Dios hizo un pacto con Moisés y lo cumplió. Busquemos Éxodo 34:10. Digo Éxodo 34:10. Y dice, y él le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Una promesa, un pacto, y eso se cumplió exactamente. Podemos afirmar, con lo que hemos visto hasta ahorita, los versículos, capítulos que hemos leído, lo siguiente: la palabra de Dios es segura. Apunte eso en su vida. La palabra de Dios es segura. Dios dice algo y ocurre. Dios dice algo y ocurre. Quizá no inmediatamente, quizá no instantáneamente, pero si Dios lo dijo, va a ocurrir cuando se den todas las circunstancias que Él pretende o que busca. Dice algo y ocurre. Usted y yo sabemos que por su palabra se crearon los cielos y la tierra. Solo dijo y fue hecho. Y no solo los cielos y la tierra, sino todo cuanto existe. Las galaxias, los planetas, los soles, las estrellas. Dios solo dijo y fue hecho. Todo cuanto existe. Busquemos el libro de los Salmos, por favor. Salmos 33. Estamos buscando Salmos 33.
Y ahí en Salmos 33 vamos a leer el versículo del 6 al 9, para corroborar lo que les digo, en el sentido de que Dios dice algo y ocurre. Repito, Salmos 33 del versículo 6 al 9. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema al Eterno toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, solo habló y todo fue hecho. Y esa es algo en la cual nos hace confiar plenamente en las promesas de Dios en nuestra vida. La autoridad de Dios está fuera de toda duda. La autoridad de Dios está fuera de toda duda en todo el contorno de la vida de los seres humanos y toda la creación en sí. Porque lo leímos. Dijo y fue hecho. Háganse los cielos. Fueron hechos los cielos. No necesitó una fórmula química. No necesitó buscar muchas cosas más para decir, háganse los cielos. Y fueron hechos. Los animales, las plantas y todo fue hecho. También podemos afirmar en ese sentido, buscando un ejemplo, Jesús, como Dios, también decía y se cumplía. Vamos a ver algo en Mateo 8, si son tan amables. Mateo 8. Dije Mateo 8. Y de Mateo 8, cuando lleguemos, vamos a leer del versículo 5 al 10. Repito, Mateo 8, empezando a leer en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Concluyamos leyendo el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solo dijo y fue hecho. No fue necesario que Jesucristo fuera a la casa del centurión. Dicho sea de paso, por eso es que en la iglesia se utiliza el lienzo ungido. No se necesita la presencia del ministro para hacer una oración de sanidad. Porque si Jesucristo lo hizo de esa manera, y en este caso también es Él el que interviene, no necesitamos, porque algunas personas dudan del lienzo ungido. Pero es una promesa de Dios. Si se ora con ese lienzo ungido por la sanidad, que es lo más común de una persona, esa persona se va a restaurar siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque a veces no es que la persona sea sanada. Hemos tenido casos, ustedes lo conocen, en la iglesia, en que se ha pedido oración por una persona enferma. ¿Y qué ha ocurrido? La persona fallece. ¿Falló Dios en ese sentido? Porque nosotros no pedimos porque la persona fallezca. Nosotros pedimos, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue hecha. Piensen, si una persona está postrada en cama, padeciendo terribles dolores, teniendo que depender de sus familiares para que lo bañen, para que lo vistan, para que lo den de comer, ¿no eso es un sufrimiento?
Y Dios toma la decisión. Podría decir usted con un corazón duro, bueno, mejor deja de sufrir. Y deja de sufrir. Pero eso no es lo que queríamos nosotros. Pero piensen en esto. Si cada vez que usted o yo o alguien se enferma, vamos con un lienzo ungido, o el ministro hace una oración, o todos hacen una oración como en los anuncios, y la persona es sanada, y se vuelve a enfermar, oración y sana, y se vuelve a enfermar, oración y sana. ¿Somos eternos acaso? Ahí ya seríamos inmortales. Si cada vez que nos enfermamos sanamos, ya somos inmortales. Va a llegar un momento en que la voluntad de Dios es que no sanemos, por alguna razón, por alguna causa, que no entendemos ni llegamos a comprender. Por eso es que les quiero dar una definición de fe, no como la certeza de lo que no se ve, que ustedes la conocen y lo saben. Definición de fe. Dice, certeza profundamente arraigada de que Dios cumple sus promesas. Si usted tiene fe en eso, dice, certeza profundamente arraigada, es decir, usted lo cree, de que Dios cumple sus promesas, para bien o para mal, pero Dios cumple sus promesas. Eso es un hecho incontrovertible, que ninguno de nosotros lo puede debatir. Las promesas de Dios son irrevocables. No se pueden cambiar las promesas de Dios, en el sentido que si Dios dijo, esto va a ser de esta manera. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene varias o muchas características. Solo quiero que veamos unas poquitas. Por ejemplo, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? No cambia. Dios no cambia sus promesas. Si usted le habla un sábado, es igual que si le habla un domingo o un lunes, le va a decir exactamente lo mismo. Dios no cambia. Busquemos el libro de Santiago, si son tan amables. Santiago 1. Dije Santiago 1, leyendo el versículo 16 al 18. Estamos hablando de la característica de Dios que es inmutable y por lo cual cumple sus promesas. Santiago 1, del 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Adviertan que dice, no hay mudanza en su pensamiento, siempre es el mismo. También otra característica de Dios es que es fiel. Eso quiere decir que cumple a cabalidad. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él lo prometió y se va a cumplir. También Dios cumple sus promesas, puede cumplirlas porque es poderoso. Busquemos Romanos 4. Dije Romanos 4. Del versículo, Romanos 4, empezando a leer en el versículo 21. Romanos 4:21 dice, está hablando de la promesa hecha a Abraham. Sitúense en ese contexto y dice en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación.
Abraham creyó en la promesa de Dios. En ese sentido, creía que era poderoso. Y lo más importante para nosotros como seres humanos, que Dios no miente. Dios no es mentiroso. Si lo dice aquí, en las 7,487 promesas, es que se va a cumplir bajo ciertas condiciones y términos. Dios no miente. Hebreos 6:18. Y ahí en Hebreos 6:18 leemos: porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y ahora busquen un poquito atrás Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y todo un sermón se podría llenar con las cualidades de Dios, con el carácter de Dios, pero ya vimos que es inmutable, que es fiel, que es poderoso y que no miente. Con eso nos debiera de bastar a nosotros como seres humanos para creer en las palabras de Dios. Es un hecho que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Vamos al libro de Josué, por favor. Libro de Josué. Antes de Jueces, Josué 21. De Josué 21 vamos a leer del versículo 43 al 45. Repito, Josué 21, iniciando la lectura en el versículo 43. De esta manera dio el Eterno a Israel toda la tierra que había, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Eterno les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frentes, porque el Eterno entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Eterno había hecho a la casa de Israel. Concluye, todo se cumplió. Es decir, las promesas de Dios se cumplen en ese sentido. Entonces, podríamos preguntarnos aquí nosotros, ¿qué nos preocupa? Obviamente, son muchas cosas las que nos preocupan. Si me despiden del trabajo, ¿con quién me voy a casar? Y si me enfermo, y si hay una guerra nuclear, y si muchas cosas. Tenemos que estar preocupados por eso. Pero las promesas de Dios son las que nos deben a nosotros alentar en ese sentido. A veces exageramos y decimos, ¿y si hay una guerra bacteriológica? ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a fallecer todos y vamos a estar mejor porque vamos a heredar el reino en ese sentido. Fíjese que a veces uno se preocupa grandemente. Una oportunidad empecé a leer un artículo de una revista y decía que el sol se va a apagar. O sea, no se preocupen de la contaminación, no se preocupen del plástico, no se preocupen si lo que va a pasar es que el sol se va a apagar. Eso sí está serio. Y seguí leyendo el artículo y daba más información científica. Vaya que lo leí hasta el final, porque decía, el sol se va a apagar dentro de 5,000 años. ¿Qué me va a preocupar a mí 5,000 años de que el sol se apague? Tengo seguro casi que no voy a estar, y la mayoría de nosotros tampoco. 5,000 años y el sol se va a apagar. Probablemente para ese entonces ya van a encontrar una solución, pero el ser humano se preocupa porque no confía en las promesas de Dios. Dios nos dice en Juan 16:33, Juan 16:33.
Leo Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, las aflicciones están ahí y van a estar siempre. Y por eso es que repasamos las características de Dios, para confiar en sus promesas y no preocuparnos tanto. Obviamente, si no tenemos trabajo, nos tenemos que preocupar por buscar un trabajo, porque eso depende del sustento de la familia. Pero no es llevar al extremo de la preocupación. ¿Saben qué es lo primero que sucede cuando un proveedor, estoy hablando del hombre de la casa, pierde el empleo? Se preocupa grandemente. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a hacer? Y eso le amarga el carácter. Y con el carácter amargado, por mucho que la esposa lo mime, lo consiente, no quiere nada. Es que te hice los frijolitos volteados con lo que te gusta. No quiero nada. ¿Sabe qué sucede? Posteriormente consigue trabajo, pero su matrimonio ya se ha echado a perder. Ya está divorciado, porque se amarga. En ese sentido, se amarga por la preocupación. Y como digo, las esposas tienen esa característica. Cuando uno está preocupado, lo tratan de mimar un poquito. Y cuando uno está enfermo, lo miman más. Y por eso es que yo a veces le digo, siento como que me va a dar catarro. Entonces ya viene y se acerca y es diferente. Ahora si estoy bien, ahí que mire, ahí le dejé café y frijoles. Cambio, es que me siento mal, como que me va a dar gripe y me duele la garganta. Entonces, ahí, vale, para que los hombres lo apunten. Como leímos, hemos entendido que Dios superó al mundo. Entonces, por eso es que hemos repasado las promesas de Dios. Hemos repasado las promesas de Dios con un propósito fundamental: que usted y yo tengamos tranquilidad, que usted y yo tengamos paz mental. Es difícil de conseguir. Vean, cuando uno tiene que trasladarse en un vehículo de un lado a otro de la ciudad capital con un horario que debe estar a las 10 de la mañana, desde que uno sale ya sabe que es una preocupación. Yo digo, con las personas vecinos de la zona 5, tan tranquilos que vivíamos en la zona 5 hace unos años. ¿Sabe qué nos vino a echar a perder la tranquilidad hablando del tráfico en la zona 5? La famosa calzada de La Paz. Para nosotros no tiene nada de paz. Se volvió una salida desde el norte para la zona 5 increíble. Cuando recién habilitaron la calzada de La Paz, hicieron algunos cambios de vías. No se imaginan ustedes la cantidad de choques que habían en la zona 5 en ese entonces. Y más cuando decidieron hacer un carril reversible por la tarde. Nadie sabía qué estaba pasando. Y por eso había una serie de choques. Siempre había llevado la vía en la zona 5 a las avenidas, y así estaba establecido. Y luego le dieron la vía a la 28 calle, que es una de las más largas, desde la 12 avenida hasta la 38 avenida. Entonces, las personas se preocupan por el tráfico. Usted y yo nos preocupamos por el tráfico. Y a veces decimos, mejor dejo el carro. Si me voy en bus, me asaltan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confiar en las promesas de Dios. Eso no quiere decir, apúntenlo, que en una oportunidad posterior usted me venga a decir, usted dijo que confiáramos en Dios, me asaltaron y me robaron el celular, a ver si contribuye usted con el celular. No, yo no le estoy diciendo eso. Usted confía en Dios, pero las circunstancias en el mundo se dan de acuerdo a situaciones. Por ejemplo, ¿para qué tiene un celular tan caro? Perder un celular, hace no mucho fui a renovar el contrato y me dijeron, miren, había salido en la prensa un anuncio de un celular, y le digo, mire, pero salió en la prensa este celular. Sí, me dice, pero por eso tiene que dar una diferencia. Bueno, mire, ¿de cuánto es la diferencia? 7,000 quetzales. No, mire, ¿cuál es el celular que usted me puede dar por un centavo? Que eso es lo que lo dan para que se registre y todo. Entonces, mire, DMS, pues, así es. Entonces, no me va a decir, si lo asaltan, obviamente
No sé qué hizo mal para eso. Ahora bien, en ese sentido, ¿sobre qué construimos? ¿Sobre qué edificamos nuestra vida? Piense, ¿sobre qué construye usted su vida? ¿Sabe usted que muchas personas construyen su vida sobre temores? Muchas personas construyen su vida sobre aflicciones, sobre fábulas y sobre tradiciones. Nosotros, usted y yo, dentro de la iglesia, debemos de construir nuestra vida sobre las promesas de Dios. Sobre eso construyamos nuestra vida, sobre las promesas de Dios, que ya vimos, no miente, es poderoso y lo va a cumplir. Hablando específicamente de construir sobre las promesas de Dios, ustedes recuerdan la parábola que aparece en Mateo 7, del 24 al 29, en el que se habla de los dos cimientos. Y la parábola dice que alguien construyó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca. Si usted quiere edificar sobre la roca, edifique sobre las promesas de Dios. Si quiere edificar sobre la arena, le va a ir mal y no le crea a Dios. Y esa parábola se llama de los dos cimientos, de una persona que buscó materiales de calidad para los cimientos y construir su casa. Eso es construir sobre las promesas de Dios, con sentido común. Y en la parábola, al que construyó sobre la arena se le llama insensato. ¿Somos nosotros eventualmente insensatos porque no construimos sobre las promesas de Dios? Esa es una insensatez que eventualmente no la vemos, porque a veces, como seres humanos, creemos que somos un poquito más listos que Dios y no confiamos totalmente en sus promesas. Dios, yo le juego la vuelta aquí. No se trata, como con el gobierno, de evadir impuestos. Se trata de cumplir y de creer con las promesas de Dios. El apóstol Pedro califica las promesas de Dios como magníficas, por medio de las cuales tenemos acceso a la naturaleza divina. Si creemos en las promesas de Dios, vamos a tener acceso a la naturaleza divina. Esa es una promesa de Dios. ¿La creemos? Busquemos, por favor, segunda de Pedro. Ya voy llegando, ya voy por primera. Dije segunda de Pedro 1, leyendo el versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es palabras magníficas, promesas magníficas. En ese sentido, recordemos una gran verdad que la hemos oído una y otra vez dentro de la iglesia. Tan así que eventualmente a veces ya no le ponemos la suficiente atención. Usted y yo, todos los seres humanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es lo que dice en el libro de Génesis 1:26, creados a la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo, todos los seres humanos, porque solo el ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano, ni los gorilas, ni los monos, ni los tiburones, nada, no tienen la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo, sabe, tenemos genes, genéticamente somos con genes de grandeza, porque tenemos acceso a los atributos de Dios, tenemos acceso a su carácter.
porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos acceso a sus cualidades. ¿Por qué cree usted que eventualmente tenemos la capacidad de perdonar al hermano, de perdonar al prójimo? Porque es una de las cualidades de Dios. Solo como seres humanos no lo podríamos hacer. Así que piense en lo grande que representa pertenecer a la familia de Dios. Tenemos los genes de Dios en nuestro interior. Tenemos su carácter y sus cualidades. Busquemos, por favor, 2 Corintios 3:18. Dije 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solo esa promesa debiera de ser suficiente para cambiar nuestra vida, independientemente de nuestra situación, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra capacidad. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo más importante que debemos aprender es que ahí reside el valor de nosotros como personas. Nosotros, usted y yo, entendemos que no valemos por la ropa. Usted y yo sabemos que no valemos por la educación a la que tuvimos acceso. Usted y yo entendemos que valemos como seres humanos, no por el nivel social en el que estamos calificados. Ni siquiera valemos por el automóvil que manejamos, ni por la casa en la cual vivimos, ni al club de golf al cual pertenecemos. Adviertan que las personas se dejan guiar por la ropa, por la educación, por el nivel social o por el automóvil. Eventualmente, cuando voy a alguna cita y necesito parquearme en un centro comercial y llevo mi vehículo, cuando hay un vigilante ahí, me saluda y me dice: buenos días, licenciado. ¿Sabe por qué me dice licenciado? Porque voy con saco y corbata y llego en vehículo. Cuando estoy en la zona 5, que me toca hacer los mandados de ir a traer pan, las tortillas y todo eso, la tortillera no me dice licenciado, haga la cola. Así lo tratan a uno. Y a mí cuando a veces me dicen: mira, ¿y por qué no dices que no soy licenciado? Y cosa de él, pues al fin y al cabo tengo licencia de manejar, entonces sí, soy licenciado en ese sentido. Creamos firmemente en las promesas de Dios. Terminemos leyendo lo que dice en el libro de Santiago, por favor. Santiago 1, leo el 19 y el 20. Dije Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Leamos el 22 y luego el 25. El 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dicho de otra manera, si usted y yo confiamos y creemos en las palabras de Dios, en las promesas, mejor dicho, específicamente, seremos bienaventurados en nuestra vida.